Podía sentir su frío en mi piel, en el aire que respiraba. Era como si me estuviera envolviendo, asfixiando. Mi garganta estaba seca, mis manos temblaban. Quería cerrar los ojos, pero no podía. ¿Te has preguntado alguna vez si las leyendas urbanas son más que simples cuentos? En este video te sumergirás en una historia escalofriante que te hará cuestionar cada viaje en el metro, especialmente si te encuentras solo en el último vagón. Prepárate para un viaje sin retorno a lo desconocido, donde los rieles ocultan secretos y las sombras cobran vida. Bienvenido a Diario de Horror. Me llamo Javier, tengo 28 años y hoy les voy a contar algo que me pasó hace ya como 5 y que, neta, todavía me pone los pelos de punta. ¿Han escuchado esa leyenda urbana del tren fantasma del metro de la CDMX? Dicen que a veces, en los últimos vagones, si te quedas solo muy noche, se te suben almas en pena, gente que murió ahí, o que simplemente nunca llegó a su destino. Yo siempre pensé que eran puras fumadas, historias para asustar niños, ¿saben? Pero lo que me tocó vivir me hizo cambiar de opinión, y para siempre. Era un jueves, como a la 1 de la mañana. Regresaba de casa de mi novia, en la línea 2, la azul, de dirección tasqueña, ya saben, la clásica. Cansado, con sueño, solo pensando en llegar a mi cama. Me subí en Hidalgo, y el vagón iba casi vacío. Quise aprovechar que era el último para ir más tranquilo, pero conforme avanzábamos, la gente se fue bajando, y de repente en Chabacano me quedé solo, completamente solo en ese vagón. Ni un alma, pensé, por fin un poco de paz. Error, un error garrafal. En la estación Viaducto, la luz del vagón empezó a parpadear, al principio lento, como si tuviera un falso contacto, pero luego más y más rápido. El tren hizo un rechinido horrible, de esos que te calan hasta los huesos, como si las ruedas rasparan contra las vías con todas sus fuerzas. Y justo en ese momento, la temperatura bajó de golpe, pero de veras de golpe. Sentí un frío que me llegó hasta los huesos, a pesar de que afuera hacía un calor de la chin. Un calor fuerte. Se me erizó la piel y un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé que era la ventilación o alguna falla del tren, pero la sensación era tan antinatural. Fue entonces que lo vi, en el asiento de enfrente, donde un segundo antes no había nadie. Apareció una figura. Al principio era como una sombra, oscura, difusa, como si estuviera hecha de la misma penumbra del vagón. No era una persona, no como las que conocemos. No tenía un rostro definido, ni ropa clara, solo esa silueta que parecía absorber la poca luz que había. Se sentía, pesaba, como si el aire alrededor se hubiera vuelto denso. Mi corazón empezó a latir como loco contra mis costillas. Quería gritar, moverme, pero mis músculos estaban rígidos, como si una fuerza invisible me tuviera anclado al asiento. Mis ojos bien abiertos no podían despegarse de esa cosa. Un sudor frío me escurrió por la frente, a pesar del frío que inundaba el vagón. Sentía los vellos de la nuca parados, como si alguien me soplara en el cuello, pero no había nadie. La sombra no se movía, solo estaba ahí, observándome, o eso sentía yo. Era una presencia, una energía que te decía, no estás solo. Mi mente trataba de encontrar una explicación. ¿Sería un truco de la luz? El cansancio me está jugando una mala pasada. Estaría soñando despierto,
pero mi cuerpo, ese sí que sabía que algo andaba muy mal. El pánico empezó a subirme por la garganta. De repente, la figura se inclinó ligeramente hacia adelante, muy poco, casi imperceptible, pero lo suficiente para que la percibiera. Fue como un susurro mental, no una voz, sino como si esa entidad estuviera sufriendo, atrapada. Me dio una lástima inmensa, extraña, porque a la vez sentía un miedo atroz. Mis ojos estaban fijos en la nada, pero al mismo tiempo sentía que veía el reflejo de algo en el cristal de la ventana, como si el propio tren estuviera mostrando la imagen de esa presencia. Y allí en el reflejo, por un instante, pude distinguir algo más. No era la sombra amorfa que tenía enfrente, era una cara demacrada, con los ojos hundidos y una boca abierta en grito silencioso. Era solo un instante, un flash, pero lo vi, y neta, era una cara de mujer, pálida, con el cabello enmarañado. En ese momento no lo pensé, pero ahora, años después, he oído historias de mujeres que han desaparecido o que han muerto en el metro. Algunos dicen que son almas en pena, que buscan a sus seres queridos o que buscan venganza. No sé qué buscaba esa. El tren se detuvo en Nativitas. La figura no se fue, seguía ahí. El tiempo se estiró, las puertas se abrieron como un siseo. Nadie subió, nadie bajó. Las luces parpadearon con más fuerza, como si el vagón estuviera a punto de colapsar. Y luego, el rechinido volvió, más fuerte que antes, un lamento metálico que te lava la sangre. Las puertas se cerraron de golpe, con un sonido que me hizo saltar del asiento, y el tren arrancó de nuevo, más rápido de lo normal, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. La sombra, esa cosa se acercó un poco más, no físicamente, sino su presencia se hizo más intensa, más opresiva. Podía sentir su frío en mi piel, en el aire que respiraba. Era como si me estuviera envolviendo, asfixiando. Mi garganta estaba seca, mis manos temblaban. Quería cerrar los ojos, pero no podía. Quería gritar, pero no me salía la voz. Era una parálisis total, un terror que te congela hasta el alma. Y la figura, esa sombra seguía ahí, en el asiento de enfrente, moviéndose con el vaivén del tren, como si fuera parte del mismo. Llegamos a Villa Cortés, las puertas se abrieron de nuevo, y esta vez, para mi sorpresa y alivio, vi a una pareja de jóvenes esperando en el andén. Gracias a Dios. Pensé que por fin se iría, que esa cosa desaparecería con la llegada de más gente. Pero no, la sombra permaneció. Los jóvenes subieron, riendo sin notar nada. Para ellos el vagón estaba vacío, solo yo y los asientos. Y ahí fue cuando el verdadero horror me golpeó. No era que la figura estuviera ahí, era que solo yo podía verla, solo yo. La pareja se sentó unos vagones más adelante, ajenos a todo, y la sombra, esa silueta oscura, se giró lentamente hacia mí, como si me estuviera despidiendo. No había ojos, no había boca, pero sentí su mirada, una mirada que me taladraba el alma. Y luego, justo antes de que el tren llegara a la siguiente estación, la luz de vagón se apagó por completo, dejándome en una oscuridad densa, absoluta. Y en esa oscuridad la figura se desvaneció, como si se hubiera disuelto en la nada. Cuando las luces volvieron en la estación Xola, ya no estaba. El frío se había ido, el aire ya no era denso, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado, pero yo no volví a ser el mismo. Me bajé en Tasqueña temblando, con el corazón en la garganta, y desde ese día nunca más me he vuelto a subir en el último vagón del metro, y mucho menos de noche.
No sé qué era esa cosa, si era un alma en pena, un espíritu atrapado o algo más oscuro. Pero lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que no tienen explicación y que a veces esas cosas te esperan en los lugares más cotidianos, en el último vagón de un tren que crees conocer. Así que ya saben, la próxima vez que viajen de noche en el metro y se encuentren solos en el último vagón, piénsenlo 2 veces. Nunca saben quién o qué podría estar viajando con ustedes. Mis músculos se tensaron hasta el límite. Quería gritar, correr, pero el miedo me tenía clavada en el asiento. Un sudor frío me... Hola a todos. Me llamo Sofía y tengo 31 años. Lo que les voy a contar no fue de fantasmas ni de monstruos, al menos no de los que ves. Fue algo mucho peor, algo que te taladra la mente y te hace dudar de tu propia cordura. Verán, en la CDMX hay muchas historias de paranoia en el metro, de gente que jura ver cosas que los demás no, o que se sienten observados. Yo siempre creí que era el estrés de la ciudad, o la sugestión colectiva, pero lo que me pasó a mí me dejó la sensación de que hay algo más, algo que te puede volver loco si no tienes cuidado. Fue hace unos meses, regresaba del trabajo en la línea B, la verde gris, dirección Buenavista. Eran como las 10 de la noche y el tren iba bastante lleno hasta que llegamos a Oceanía. Ahí, de repente el vagón se vació casi por completo. Quedamos como 3 o 4 personas y yo. Para mi mala suerte, me había sentado en el último asiento del vagón. No me preocupaba, ya saben, es el metro. ¿Qué podría pasar? El tren arrancó de Oceanía y al poco rato las luces empezaron a fallar. Era un descenso gradual, como si la energía se estuviera agotando lentamente. La luz se puso tenue, de un amarillo sucio, y luego un zumbido, muy bajo al principio. Empezó a escucharse en todo el vagón. Era un sonido constante, como el de un transformador viejo o un motor forzado, que te empezaba a perforar los oídos. Se metía en tu cabeza. Intenté ignorarlo, ¿saben? Saqué mi celular, pero la señal se fue de inmediato. Nada, ni datos, ni llamadas, ni mensajes. Me sentí incomunicada de golpe. Luego algo en mi visión periférica me llamó la atención. Justo al final del vagón, donde la luz era casi inexistente, vi una figura. No era clara como un borrón, pero ahí estaba. Pensé que era uno de los pocos pasajeros que quedaban, de pie, viendo por la ventana. Pero pasaron los segundos y no se movía. Parecía completamente estático, en esa penumbra. El zumbido se hizo más fuerte, como si el vagón entero estuviera vibrando al compás de ese sonido, y sentí un nudo en el estómago, una sensación de que algo no estaba bien, de que mis sentidos me estaban engañando, o que algo los estaba manipulando. La atmósfera del vagón se volvió pesada, agobiante, como si el aire se estuviera espesando. Miré de nuevo hacia el final del vagón, pero ahora la figura ya no estaba exactamente en el mismo lugar. Se había movido un poco hacia un lado, pegada a la pared. Mi corazón empezó a acelerarse. No era un miedo de salto, era un miedo que se te incrusta lento, que te va carcomiendo la tranquilidad. Quería pararme, cambiar de asiento, acercarme a las otras personas, pero algo me lo impedía. Una especie de letargo, de pesadez en las extremidades. Era como si mi cuerpo no respondiera a mi cerebro. El zumbido seguía ahí, incesante, y ahora me parecía que se sincronizaba con los latidos de mi propio corazón. Y la figura ya no era un borrón, era una persona. Un hombre, vestido con traje gris, pasado de moda, como de los años 70 u 80. Estaba de espaldas a mí,
mirando fijamente hacia el final del túnel. No se movía, no hacía un sonido, solo estaba ahí, en esa penumbra, como si fuera parte del propio vagón, como si siempre hubiera estado esperando. Empecé a sentir una presión en el pecho, como si el aire me faltara, a pesar de que la ventilación parecía funcionar. Y lo más extraño de todo era que las otras personas en el vagón, los 3 o 4 que quedaban, parecían no notarlo. Seguían en lo suyo, con sus celulares apagados, mirando al vacío o cabeceando de sueño. Estaba yo volviéndome loca. ¿Era la única que lo veía? El tren se detuvo en la estación Romero Rubio. Las puertas se abrieron y la luz del andén, que normalmente es brillante, se veía débil, como si estuviera a punto de apagarse. Nadie bajó, nadie subió. Las puertas se cerraron y el zumbido dentro del vagón se intensificó. Y en ese instante el hombre del traje gris giró lentamente la cabeza. No era una cara, no había rasgos. Era como si su piel fuera lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Solo una superficie pálida y uniforme, que reflejaba la poca luz moribunda del vagón. Pero sentí su mirada, una mirada sin ojos que me perforaba, que me llegaba al fondo del alma. Sentí que me estaba juzgando, que me estaba examinando, que sabía algo de mí. Mis músculos se tensaron hasta el límite. Quería gritar, correr, pero el miedo me tenía clavada en el asiento. Un sudor frío me recorrió la espalda. Mi respiración se volvió errática, agitada. Mi mente empezó a jugar trucos. Estaba soñando. Me había desmayado y esto era un delirio. La línea entre la realidad y lo que estaba viendo se difuminó por completo. Y el zumbido. El zumbido ya no venía del tren, venía de mi cabeza. Era un pitido agudo e insoportable que me taladraba los tímpanos y no me dejaba pensar con claridad. Era el sonido de la locura acercándose. Mis ojos estaban fijos en ese rostro y sentía que mi propia identidad se disolvía. ¿Quién era yo? ¿Qué era esto? El pánico no era solo por el miedo, era por la certeza de que algo estaba mal con mi percepción, de lo que... ¿Quién era yo? ¿Qué era esto? El pánico no era solo por el miedo, era por la certeza de que algo estaba mal con mi percepción, de que lo que veía no era real, o lo era solo para mí. La peor parte era la absoluta indiferencia de los demás. Me sentía completamente sola, aislada en mi propio terror. El tren se detuvo en Morelos, las puertas se abrieron y un aire helado, pesado, entró al vagón. Fue entonces cuando lo escuché, una voz. No venía del hombre sin rostro, venía de mi propia cabeza, como si alguien estuviera susurrándome directamente al cerebro. Era una voz monótona, repetitiva, que decía una y otra vez: estás atrapada, nadie te cree, estás sola, estás atrapada. Era la voz de mi propio miedo, la voz de la paranoia, y resonaba con el zumbido. Créanme, una sinfonía horrible en mi mente. El hombre sin rostro, esa figura estática, ahora estaba justo frente a mí, a escasos centímetros, y aunque no tenía boca, sentí el aliento frío en mi cara. Era un olor a azufre, a óxido, a algo viejo y pútrido. Mi corazón estaba a punto de explotar, mis ojos se desorbitaron y mi cuerpo se convulsionó por un instante. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, desesperada por escapar de esa visión. Conté hasta 10 en mi mente, esperando que al abrirlos todo hubiera desaparecido. Cuando los abrí, la luz del vagón se volvió a la normalidad, brillante, vibrante. El zumbido se había ido, el olor a putrefacción también, y el hombre sin rostro no estaba. El vagón estaba tal cual lo recordaba antes de que todo empezara, con los pocos pasajeros que quedaban, absortos en sus propios mundos. Nadie me miraba, nadie notaba mi estado de shock. Me sentía mareada, desorientada.
como si hubiera despertado de una pesadilla. Me bajé en Buenavista, mi estación final, tambaleándome. Salí a la calle y el aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no pude quitarme de encima esa sensación de realidad. Desde ese día, cada vez que tomo el metro de noche me asalta la duda. ¿Fue real lo que vi? ¿O mi mente me jugó una broma macabra? Me obligo a sentarme donde haya gente, a mirar a mi alrededor, a confirmar que todo lo que veo es real, que no estoy sola en mi percepción, y cada vez que el tren hace un ruido extraño o que la luz parpadea, un escalofrío me recorre la espalda, porque sé que hay algo en esos túneles, algo que no se puede ver, pero que puede llegar a tu mente y hacerte dudar de todo. Y eso, neta, es el peor de los horrores.